Buenos días. Vuelve a estar en debate la propuesta de las salas controladas para el consumo de drogas. Recientemente en un foro del Espectador, Daniel Mejía, que es el secretario de Seguridad de Bogotá, estuvo de acuerdo con que existe una propuesta, una oferta para que los consumidores de drogas, especialmente de bazuco, pudieran tener una oferta en la que el Estado pueda proveer estupefacientes en dosis controladas. Por supuesto, no es la primera vez que se habla del tema. Ya en la alcaldía de Gustavo Petro hay una propuesta un poco parecida para que los consumidores de drogas pudieran asistir a unos lugares en donde serían atendidos, donde tuviesen la supervisión médica también. Pero también hay otras propuestas, como la del representante Samuel Hoyos del Centro Democrático, que radicó en Congreso precisamente un proyecto inspirado en una ley de Brasil para reducir los daños asociados al consumo de drogas. El modelo también ha sido implementado en otros países del mundo, como Francia, como Suiza, como Noruega, como Canadá, como España. Hoy en Abrebocas precisamente nos acompaña el autor del proyecto, Samuel Mejía, del Centro Democrático, y Julián Quintero, que es quien dirige la organización y el proyecto Échele Cabeza, muy experto en estos temas. Buenos días, representante. Buenos días, Julián. Hola, Germán, buenos días. Samuel Hoyos. Y la ley está inspirada en Portugal, no en Brasil. Samuel Mejía, soy Samuel Hoyos Mejía. Ah, pero casi, ¿no? Sí. Representante. Y la ley está inspirada en una ley de Portugal, ¿no? Del año 2000. Perfecto. No en la de Petro, porque Petro no tenía ley. Por supuesto ley que no, pero vamos a hablar de eso también. Claro que sí. Bueno, pero comencemos con usted precisamente. ¿En qué consiste ese proyecto que fue radicado y que precisamente está a segundo debate en la plenaria de la Cámara? Pues Germán, en Colombia tenemos ya no solo el problema de la producción de drogas ilícitas, sino un problema de consumo que afecta a la salud pública de los colombianos, particularmente los jóvenes son la población más vulnerable frente a esta problemática. Así que el Estado debe buscar alternativas y ofrecerle un tratamiento a quienes tienen un problema de adicción a las drogas. De nada sirve enviar al adicto a una cárcel donde seguramente su situación va a empeorar. El Estado debe ofrecerle un tratamiento, ojalá con la posibilidad de rehabilitarse, pero también para reducir daños y reducir el impacto negativo del consumo de drogas en la comunidad. Hay una altísima relación entre consumo de drogas y criminalidad en Colombia. Así que este proyecto no solo busca ofrecer un tratamiento a los adictos, sino también reducir la criminalidad asociada al consumo. ¿Podría ser relacionado ese proyecto con un evidente o un fracaso de la lucha contra las drogas en el país y en el mundo entero? No, yo creo que hay que seguir luchando contra las drogas, contra el narcotráfico, el microtráfico, perseguirlos con las autoridades del Estado, la persecución militar y la persecución penal a los narcotraficantes y a los responsables del microtráfico. Pero al adicto hay que ayudarle, al adicto hay que ofrecerle un tratamiento. Las adicciones son una enfermedad y hay que tratarlas como tal. Tratarlas desde una perspectiva criminal no tiene sentido. Pero yo quiero aclarar que con este proyecto de ley yo no estoy legalizando nada, no estoy legalizando la droga, las drogas siguen siendo ilícitas, simplemente planteo que el Estado debe proveer unos lugares para que haya un consumo controlado, supervisado y que bajo prescripción médica puedan suministrarse sustancias ilícitas en el marco de un tratamiento de rehabilitación y reducción de daños. Julián Quintero, del proyecto Échele Cabeza, ¿cómo ven ustedes esta propuesta y esa posibilidad que se abre hoy un poco más real para poder tratar a los drogadictos y a las personas que están consumiendo droga, principalmente en Bogotá, pero en general en todo el país? Bueno, lo que le puedo contar es que, digamos, desde hace mucho tiempo los proyectos de nuestra organización, como son Cambie, que es el de acceso a material higiénico de inyección, o el proyecto de Échele Cabeza, que es de reducción de riesgo de consumo recreativo en espacios de fiesta, son proyectos que vienen haciendo acompañamiento al consumo de sustancias ilegales, ya sea con fines recreativos o ya sea desde una condición problemática. Entonces, lo primero sería decir que el proyecto que impulsa el representante Samuel, pues hace parte como de un conducto que ha venido dando la historia
y se ha venido mostrando en el abordaje del consumo de sustancias. No es como que esto no es algo que surja de la noche a la mañana o se nos ocurrió o que se le ocurrió al representante, es algo que, digamos, responde, por ejemplo, a las demandas de la Política Nacional de Reducción del Consumo del 2007, responde a los planes nacionales de abordaje del consumo de drogas y responde muy puntualmente también a las demandas que hace el Plan Nacional de Respuesta Integral al Consumo de Heroína. Digamos que se habla mucho de salas de consumo supervisado porque el gran ejemplo en el mundo están casi de las 105, 110 que hay, más 80, 90 están muy enfocadas en uso de drogas inyectables. Entonces, digamos que por eso sale. Pero en Colombia hay también una gran pregunta y creo que va a ser como lo innovador que va a tener el país, y es que definitivamente el tema al que hay que meterle la mano urgente es el consumo de pasta base, el consumo de bazuco, basura sucia de coca. Yo creo que siempre hemos puesto una alerta en el escenario, y es que si nosotros no hacemos, o sea, al bazuco no se le prestó cuidado en los años 80, nosotros lo llamamos el hijo calavera del narcotráfico, y casi siempre el bazuco llegó a las calles muy adherido al origen del narcotráfico, era lo que consumían en muchas ocasiones los narcotraficantes o lo que llamaban el patraciado. Bueno, eso es pero más o menos en esa época cuando surgió, pues el bazuco era una sustancia muy también de élite, de clases medias, y mire dónde terminó. Entonces, nosotros no le pusimos cuidado al bazuco en los años 80 y mire el problema que tenemos hoy, que toca tener medidas muy innovadoras, radicales y de innovación, de ruptura. Si nosotros no hacemos con la heroína hoy y no le ponemos cuidado, podemos estar teniendo en unos 10, 15 años, como ya se está evidenciando, el problema que tiene hoy Estados Unidos, donde se presenta la mayor tasa de muertes de jóvenes por sobredosis de heroína o derivados de opiáceos, o el problema que tiene Rusia, que es el país por fuera de África que tiene más contactos de VIH derivado del intercambio de jeringas. Entonces es hora de tomar medidas innovadoras, de tomar medidas que ayuden a los usuarios, y pues un poco como ahí sí, frente a lo que dice Samuel, yo sí creo rotundamente que la guerra contra las drogas fracasó y hay que cambiar tanto en la interdicción, que vamos hacia la regulación de todas las drogas, y hay que cambiar en la atención a los usuarios de sustancias. En esos proyectos quería preguntarle a ambos, y comenzar por el representante, ¿cómo se va a manejar ese limbo que puede haber en que no es legalización, pero el Estado va a tener una potestad en las drogas, pero tampoco está legalizado? ¿Cómo se va a conseguir la droga que se va a suministrar en esos centros de atención? Las drogas siguen siendo ilícitas y el proyecto de ley no busca, bajo ningún caso, digamos, promover el consumo recreativo, y el suministro es un suministro controlado bajo prescripción médica a quien padece una adicción. Entonces no son para consumo recreativo, eso hay que aclararlo. Será el Estado quien va a proveer de manera controlada estas sustancias. Hay adicciones donde las puede fabricar o puede autorizar a un tercero para hacerlo, solo con fines médicos, terapéuticos y científicos, no con fines recreativos ni para su comercialización o distribución gratuita. Simplemente va a ser la medida para ayudarle a algunos adictos a salir de la adicción, o por lo menos para reducir daños asociados al consumo. Es que las adicciones generan una dependencia física tan fuerte que llevan al adicto a hacer cualquier cosa con tal de consumir, a robar, a matar, a prostituirse, con tal de poder conseguir la droga. Esto genera pues unos daños no solo para el adicto, sino para la sociedad en su conjunto. Con esta política podríamos atacar a los ganchos del microtráfico, darle un golpe al negocio y además ofrecerle una ayuda al adicto, una sala, en lugar de estar fumando o inyectándose en un parque a plena luz del día, al frente de un colegio, va a estar en un lugar seguro, con elementos higiénicos, bajo supervisión médica, donde no va a salir a delinquir bajo los efectos de la droga, donde tendrá la posibilidad seguramente de un tratamiento médico, de una ducha, un plato de comida, jeringas nuevas para reducir el contagio de enfermedades como el SIDA o la hepatitis por el uso compartido de jeringas. Entonces, el impacto de esta política puede ser muy positivo. Esto tiene un sustento técnico, científico, hay evidencia de su impacto positivo en la sociedad en otras ciudades del mundo. Antes de pasar a ese tema de la evidencia científica que hay al respecto, quería preguntarle por qué hace tanto la salvedad de que su proyecto no está inspirado precisamente en las ideas que tenía Gustavo Petro,
¿Cuáles son las diferencias que hay con ese proyecto? Porque el proyecto de los CAMAT de Petro, con quienes algunos asocian esta idea, no tenía un sustento técnico, científico, no estaba basado en la evidencia y carecía de un marco legal para hacerlo. Este proyecto pues, es mucho más ambicioso, crea un marco legal y está basado en criterios técnicos, científicos y médicos para realizarse. Esto no es, el Estado no va a repartir drogas para que la gente se lleve para su casa o para que se vaya al parque a inyectarse, no, es en el marco de un tratamiento médico y no está legalizando nada, ni es para consumo recreativo. Entonces esa es la gran diferencia también con los CAMAT. El tema de los críticos precisamente exigir cuál es la evidencia científica que hay al respecto. Julián. Yo creo que yo podría compartir, digamos, Samuel, yo participé cuando estábamos en el tema del diseño de los CAMATs y la evidencia era muy sólida, o sea, la evidencia, los CAMATs en su momento fueron inspirados en los buses de acompañamiento en salud, en reducción de riesgo y daño que existen en Holanda desde los 80s, también lo mismo que el caso más cercano que tenemos en Tijuana, en México, entonces sí teníamos evidencia, sí la conocíamos, yo creo que lo que pasó fue que se desdibujó políticamente y se volvió un tema de debate político donde terminó perdiendo la salud pública. Con la propuesta que usted hace, con la propuesta que hace Daniel Mejía hace pocos días, nosotros los que estamos en este tema decimos triunfó la salud pública, triunfó la evidencia por encima de, digamos como por encima de las posiciones políticas. Entonces sí había una evidencia cuando nos sentamos a construir esto y hubo un momento en que se enganchó el debate y recuerdo mucho aquellos momentos, aquel día donde el procurador dijo que Petro se la había fumado verde porque en algún momento salió la propuesta de que iban a dar marihuana. Nunca en el diseño del proyecto estaba en la perspectiva entregar cannabis en los buses. Recuerdo también que para esa administración, nuestra organización hizo unos documentos técnicos que no sabemos dónde están, que nos gustaría mucho que la Secretaría de Salud los sacara, porque eran documentos técnicos donde varios de los profesionales y dirigentes técnicos de administración pública en estos momentos participamos en elaborarlo y era un documento donde se analizaba la posibilidad de crear una sala de consumo supervisado, de entregar cannabis y con qué fin. Entonces, yo haría un llamado como a que esos documentos se dejen ver también porque ahí había mucha evidencia de cómo podría estar funcionando. Claro, pero a diferencia de esa política, no había un marco legal que la regulara. Acá estamos creando un marco legal que le da herramientas al Estado para poder ofrecer este tipo de tratamiento. En eso estamos de acuerdo. Sí, en ese momento. Profundizar un poquito en ese marco legal, porque usted menciona que no es legalizar, pero debe haber algún tipo de... No es legalizar. De algo jurídico que avale esa producción. La sustancia sigue siendo ilícita, simplemente que al consumidor el consumidor no tiene una sanción de tipo penal, es decir, no va a la cárcel, y el Estado, buscando luchar contra el consumo de drogas, pues podrá suministrar de manera controlada estas sustancias que siguen siendo ilícitas, pero con un fin médico, terapéutico y científico. Esto no riñe en nada con las anteriores disposiciones que se han dictado en la materia. Suponemos que igual el proyecto tampoco busca incentivar el consumo de drogas. ¿Cómo está planteado precisamente ese para poder... Todo lo contrario, esto no es para un consumo recreacional, busca desincentivar incluso el consumo recreacional, porque hay que diferenciar entre el consumo problemático y las adicciones sobre el consumo recreacional, pero busca también desincentivar el consumo recreacional, promueve que el Estado haga campañas para reducir el consumo e incluso busca controlar ciertas actividades que son peligrosas bajo los efectos de la droga o quien ejerce una posición de garante y de la cual depende la vida o la seguridad de otras personas. El Estado podrá hacer consumos para descartar el consumo de sustancias psicoactivas durante el ejercicio de esas actividades, como por ejemplo un control de alcoholemia a quien va manejando para descartar que va bajo los efectos del alcohol, pues lo mismo podría llegar a hacerse para descartar el consumo de drogas. Hay una diferencia igual entre los dos invitados. Samuel Hoyos defiende un poco que no es un consumo recreativo, pero Julián sí está un poco de acuerdo en que el consumo recreativo puede estar dentro de esos modelos. ¿Cómo hacer eso? Pero ejemplo? Sí le voy contando. Yo creo que ahí hemos debatido con Samuel, hay como 2 o 3 cosas que quisiera comentar. Uno, que creo que hay que tener mucha claridad, digamos, en que los centros de consumo supervisado tienen un enfoque para personas con un uso problemático, que tienen una dependencia y que su vida está girando en torno a ellas.
pero no podemos estar asociándolo tan fuertemente a un tema de seguridad en que las personas, digamos, delinquen o que los consumidores pues roban o que sí. Hay unos números que nos demuestran que sí hay una relación en unas personas con una condición especial, pero digamos como que los datos, por ejemplo, de nuestro proyecto de Échele Cabeza, el 98% de los chinos que usan sustancias de tipo recreativo nunca han cometido un delito para acceder a las sustancias. Son otro tipo, digamos, de usuarios que podrían ser como los recreativos. Entonces es una cosa que, digamos, es bueno tenerla presente. Y lo otro es que también, de una conversación que tenemos, es que las estrategias de reducción de riesgo y daño no pueden ser usadas como un vehículo para llevar a las personas al tratamiento obligatorio o un condicionante, ¿sí? Entonces, es posible que las personas puedan acceder a tratamiento, que su condición de vida mejore. O sea, mira, una persona cuando se puede bañar, cuando puede comer, cuando puede dormir, contactar a su familia, por ejemplo. Cuando puede contactar, que lo hacemos nosotros, es una persona que la autoestima sube de una. Y al subir su autoestima, tú puedes involucrarle a esa persona como unos patrones de consumo. Entonces, por ejemplo, le puedo contar como evidencia que de 320 personas más o menos que tenemos inscritas en el programa de jeringas en Bogotá, hemos hecho el último barrido y tenemos entre 28 y 32 personas que se han desintoxicado, que se han limpiado, como podrían decir ellos. Y uno pregunta que cómo fue ese proceso. Lo primero que hicieron fue que tuvieron un lugar donde los escuchaban, que es el lugar donde nosotros acceden a material, donde los escuchaban, donde podrían ducharse una vez a la semana, donde tenían ropa, y eso subió su autoestima, eso cambió, digamos, sus prácticas, y en un momento tomaron la decisión. Esto también es una propuesta que nos lleva a evaluar mucho los programas de tratamiento en el país. Miren, yo creo que más o menos el 70% de las personas que nosotros atendieron han pasado por lo menos por 2 centros de tratamiento y casi el 40% por más de 5. Eso nos hace a nosotros una pregunta muy profunda de cuál es el tratamiento que estamos teniendo en Colombia, qué éxito tiene, cuál es como la reincidencia de las personas, y esta alternativa surge pues porque lo que estamos viendo es que la propuesta siempre ha sido no lo hagas, prevención, no la toques, y la otra propuesta ha sido si la tocaste, déjala y abandónala. Entonces, en la mitad surgen este tipo de propuestas que nos permiten que las personas que ya lo hicieron y tienen unos consumos leves, pues no transiten a consumos problemáticos, y para aquellos que tienen consumos problemáticos, que no la van a abandonar, pues que empiecen por lo menos a cuidar su salud. Un amigo de nosotros decía, si algún día una persona quiere abandonar el consumo, por lo menos necesitamos que esté viva y saludable durante el mayor tiempo posible hasta que tome esa decisión, y eso es lo que hacen los programas de reducción de daños. Claro, y yo creo que ese debe ser el objetivo, pero hay sustancias que generan una dependencia tan fuerte como el bazuco o la heroína, donde yo creo que ahí es excluyente el consumo recreacional. Pues de pronto Julián tiene mucha más experiencia en el tratamiento con estas personas, pero por eso el Estado debe ofrecer una alternativa. Cortar la heroína de un día para otro un adicto es imposible. El síndrome de abstinencia es tan doloroso que incluso puede llevarlo a la muerte. Entonces hay que ofrecerle la posibilidad, un tratamiento con metadona o incluso con heroína, para poder disminuir el consumo de la sustancia de manera progresiva. Pero sí es alarmante la relación que hay entre criminalidad y consumo de drogas en Colombia. Según cifras del Ministerio de Justicia, el 60% de los adolescentes que son sorprendidos delinquiendo tienen una relación con el consumo de drogas, o lo hacen bajo los efectos de la droga o para poder acceder a comprar la droga. Entonces, ahí también tenemos un problema que podría este proyecto de ley ser no una solución definitiva. Con esto no vamos ni a acabar las adicciones, ni a acabar con la droga, ni a acabar con la delincuencia, pero creo que es un paso importante y sobre todo es un paso que puede ayudar a salvar vidas. ¿Cómo avanza ese proyecto en Cámara? ¿Con qué tanto apoyo tiene por parte de otros partidos? Se aprobó en la Comisión Séptima de la Cámara. Ahora tuvimos un intenso debate hace un par de semanas en la plenaria. Yo creo que la mayoría va a apoyar el proyecto. Hicimos un informe de la subcomisión que ha involucrado propuestas de otros partidos y ha sido acogido por el Polo Democrático, por el Partido Liberal, por el Partido Conservador, por el Centro Democrático, Cambio Radical. Es decir, hay un consenso en el país en la necesidad de ofrecer un tratamiento frente a las adicciones, y yo creo que este proyecto es un avance en ese sentido.
No, frente a lo del uso recreativo, que solamente para dejar una tranquilidad para las personas también. El uso recreativo se enmarca en un contexto, usualmente, que es esporádico, en espacios de ocio o fiesta, por fuera del ámbito laboral y donde la persona cumple otras funciones diferentes a tener una relación con sustancias. El uso recreativo se da casi que en cualquier lugar diferente a una sala de consumo supervisado. Tú vas a una sala de consumo supervisado porque necesitas el apoyo, el acompañamiento, y hay unas condiciones sociales que generan una insalubridad por fuera de ese lugar para hacerlo de una manera que no es conveniente. Entonces, consumo supervisado se da en los grandes conciertos, en los grandes festivales. Consumo recreativo. Consumo recreativo se da en las 5 zonas de rumba que hay en Bogotá, en 1 de Mayo, galerías, digamos, en todos estos lugares se da consumo recreativo de sustancias legales o ilegales. Entonces, entender el consumo recreativo, o una persona que simplemente en su casa, en la noche, después de todo el día, se fuma un cigarrillo de marihuana, digamos, eso, digamos, mira el contexto, la motivación, digamos, qué impulsa a una persona a tener un consumo recreativo, es muy diferente a lo que está pasando, digamos, en una calle, en un lugar como era el Bronx, en las calles que conocemos en Cali, detrás de los barrios, en condiciones como de exclusión social, que no son higiénicas, donde se interrumpe la cotidianidad de las personas en los barrios. En Pereira nos pasa mucho que tenemos una alerta todos los días porque usan a veces muy cerca de un parque, están los niños, entonces lo que necesitamos es proteger a la comunidad de esto. Entonces, un poco esa diferencia, hay que entender muy bien cuál es la motivación y el origen del consumo recreativo y cuáles son las consecuencias derivadas de la dependencia y el consumo problemático. Para que no se entienda que los centros de consumo controlado y supervisado van a ser unas zonas de tolerancia, ¿cómo podríamos definir el funcionamiento de estos espacios? ¿Cuál sería la estructura más o menos? Creo que los hemos visto por el mundo, los conocemos acá. Por ejemplo, nosotros que entregamos material higiénico de inyección a las personas tenemos 3 normas muy básicas. Y es, por ejemplo, que la policía siempre puede hacer presencia en el lugar donde estamos trabajando. Esto nunca está vetado. En ningún lugar del mundo, como nos lo decía el sargento que venía de Vancouver, está vetado el ingreso de la policía a las salas de consumo supervisado. Si un policía tiene que entrar, entra. Lo segundo es que no se permite el tráfico de sustancias. O sea, usted no puede entregarle a una persona una sustancia al interior de la sala del consumo, o en nuestro programa no puede hacerlo en el entorno. Usted no puede agredir a una persona del programa ni al interior del entorno, ni en el entorno, digamos. Esas son 3 normas básicas que siempre se habla mucho de programas con mínimas barreras de acceso. A veces ponen tantas condiciones que pues la gente no llega, no se acerca. Esas 3, por ejemplo, son muy mínimas y vienen, y casi que en todo el mundo son casi que las mismas normas mínimas, y de ahí ya parten pues otros criterios, pero con esas 3 usted ya puede empezar a garantizar. 2 temas que creo que estábamos en diálogo con el representante Samuel, y es que lo primero era el tema de la participación comunitaria. O sea, la gente, cuando usted habla con las personas en los lugares donde se da el consumo, estas personas que viven ahí, los consumidores, los policías, los técnicos, están muy de acuerdo, pero todos tienen que estar vinculados al diseño de esta propuesta. Y además también por un tema legal, estaba pensando yo, representante, y es el día que de pronto alguien recurra al tema de consultas por un diseño que los involucra, entonces es importante. Y lo otro pues es el tema presupuestal que habíamos estado hablando, que es muy importante considerarlo, porque en Colombia tenemos política pública de drogas, planes nacionales, planes focalizados, leyes, y ninguna viene con presupuesto. Todo depende de la voluntad política de quien está pasando de turno, pero ninguna viene con una destinación específica del presupuesto nacional. Y si no logramos que un proyecto de este tipo se enmarque y tenga de una vez presupuesto, pues va a pasar como muchas otras experiencias que no lograron ver la luz y se cierran y se abren. Sin duda esto requiere un presupuesto, pero puede ahorrarle mucho dinero al Estado, al sistema de salud, por ejemplo, en la reducción de contagio de VIH, porque son tratamientos costosos. La efectividad de los programas de rehabilitación, como bien lo dice Julián, que ha sido muy baja, pues esto puede ayudarle al Estado a reducir dinero, a reducir la criminalidad y los costos sociales y económicos que esto tiene, y sobre todo estamos perdiendo miles de vidas que pierden es decir, pierden su capacidad laboral, pierden su familia, pierden su libertad y su vida en las drogas. Si podemos recuperar personas, arrebatárselas a las drogas, a los ganchos del microtráfico que los instrumentalizan al servicio del crimen y del delito,
el avance y la ganancia económica y social para el colectivo será inmensa. Yo le puedo complementar. Seguro va a ahorrar dinero también. En números, Samuel, nosotros hace 2 años analizamos cuánto costaba al gobierno atender una persona en habitabilidad de calle con VIH al mes. Con antirretrovirales y todo el equipo, podía costar entre 1.500.000 y 2.200.000. Atender a esa misma persona desde un programa de reducción de daños, con acceso a material higiénico de inyección, con acompañamiento psicosocial, podía estar entre 120.000 y 250.000 pesos. Recuerde que la hepatitis es mucho más cara. Menos de un 5%. Y hay otro, con el tema de los análisis de sustancias. Nosotros indagamos cuánto costaba la atención por urgencias de desintoxicación de sobredosis en el sistema de salud. Esto es un negocio, la salud, entonces todos tienen diferente dinero, diferentes precios, pero logramos estandarizar que nivelar a una persona y tenerla 1 o 2 días en la clínica saliendo de una sobredosis sin unidad de cuidados intensivos podía estar costando más o menos entre 2,5 millones y 4 millones de pesos. Atender a esa persona en un espacio de fiesta, como puede ser un festival público o privado, dándole información, analizándole su sustancia, haciéndole un acompañamiento, prestándole servicios por internet, está entre 17.000 y 35.000 pesos persona. Entonces calcule la cantidad de dinero que uno se puede ahorrar cuando uno puede acompañar a las personas, por lo menos en estas fases, o después supervisar su consumo y no evitar consecuencias más graves. Bueno, y redondeando un poco, ¿cómo sería ese acceso de las personas a ese tipo de programas? ¿Se van a identificar, a carnetizar, a ver una base de datos? Y vemos la experiencia porque con la reciente eliminación, por ejemplo, del Bronx, eso se salió un poquito de control, no se sabía dónde estaban, se fueron a consumir a otros barrios. ¿Cómo sería un ingreso de unas personas y si las personas están dispuestas a poder, por ejemplo, dar sus datos personales y que sepan que están registradas en este modelo? La mayoría de las personas que van a acceder a las salas de uso supervisado, si esto llega a ser una realidad, son personas que están, muchos de ellos en situación de calle, que tienen un problema de adicción pues grave y problemático. Yo creo que el Estado sí tiene la necesidad de hacer un seguimiento para poder ofrecer el tratamiento, para poder analizar cuáles son las motivaciones que los llevan a consumir, cuál es el entorno familiar y poder prestar una ayuda. No es para meterlos presos ni para publicar carteles en todos los postes, pero sí para poder ayudarles a hacer un seguimiento y prestarles un tratamiento de rehabilitación y reducción de daños. Para concluir, ¿el proyecto tiene un alcance nacional o lo tienen pensado algunos pilotos en algunos Tiene un lugares? alcance nacional, pero la ley lo que dice es que el Estado podrá hacer este tipo de tratamientos, no obliga a nadie. Seguramente es importante que haya proyectos piloto para evaluar cómo se desenvuelve esta política y ver qué aspectos hay que corregir, pero sería con cobertura nacional, es una ley, sería una ley. Para concluir, este tipo de modelos, por ejemplo, sí propone una solución a ese consumo dañino de pronto de las drogas, o sea, cuando ya se sale de control y genera una dependencia. Sí, claro que sí. No es la única solución, ni es la que nos lo va a resolver todo. Pero digamos, en el panorama que tenemos ahora, donde las opciones estaban reducidas solamente a la abstinencia o solamente a la prevención, digamos como que pues hay una nueva opción. Todos los contextos, las personas, las sustancias son diferentes. Y sí nosotros tenemos evidencia internacional, hay mucha, y digamos lo que hemos visto en Colombia del trabajo que hemos logrado, los resultados que hemos tenido, de acompañar, de escuchar, de entender que hay personas que no la pueden dejar, que no pueden dejar la sustancia, que la sustancia domina su vida, pero que podemos empezar a reducirle los daños y a mejorar su calidad de vida. Sí, claro, y eso deriva en que las personas terminan incorporándose a la sociedad, de que terminan acercándose a su familia, de que terminan volviendo a estudiar. Tenemos unos casos muy cercanos que, digamos, como que los podemos mostrar. Y hay una cosa también, y es que, pues, que son personas que cambian su comportamiento frente al uso de una manera consciente y consecuente, ¿no? Van avanzando. Hay gente que nunca la deja, digamos. Hay gente que a la final llega y dice, no, pues yo me salí del bazuco, estoy en el porro, pero pues es mucho mejor o menos peor, digamos, para hablar de esa manera, pues fumarme un cigarrillo de marihuana que estar enganchado al bazuco, ¿sí? Entonces hay personas que a la final pues les gustan las sustancias. Lo que tenemos que buscar es que el uso de esas sustancias pues impacte al mínimo su salud física y mental, que eso repercuta, digamos, como en su contacto con la sociedad e impacte mínimo su relación con la sociedad.
sociedad. Eso es lo que tenemos que buscar y pues hay gente que va a consumir. Las drogas han estado con nosotros toda la vida y pretender que eso se va a acabar, pues eso sí es iluso. Es iluso un poco, ¿cierto? Se sigue el debate sobre las salas de consumo supervisado de drogas en el país, una propuesta que ha vuelto a estar en la agenda pública a raíz de que el secretario de Seguridad de Bogotá contempló o estuvo a favor de que exista esa oferta. Representante, muchas gracias por estar esta mañana en El Espectador. Gracias, Germán, a ustedes por abrirme este espacio y permitirnos explicarle a los ciudadanos en qué consiste este proyecto. Sin duda las drogas son un problema para la sociedad, un problema de salud y debemos combatirlo como tal. Y Julián, gracias también por estar en El Espectador esta mañana. Nada, muchas gracias y vamos a seguir pues aportando desde la sociedad civil lo que pueda a este debate. Y a ustedes muchas gracias por estar conectados a Abrebocas del Espectador. Nos vemos con un nuevo programa el próximo miércoles, aquí a las 9 de la mañana por el streaming Facebook y YouTube. No que dejen sus comentarios y sigan los temas de la agenda pública nacional. Hasta luego.